Hay personas que no parecen inseguras, parecen justo todo lo contrario. Duras, altivas, intimidantes, orgullosas. Y por eso mucha gente se confunde, porque no toda dureza nace de la seguridad. No todo orgullo nace de una autoestima sana. A veces lo que parece fuerza es una defensa. Y a veces lo que parece ego es una forma de no derrumbarse. Soy Otaku con Biberón y hoy vamos a analizar psicológicamente a Vegeta. No para diagnosticar a un personaje ficticio como si fuese un paciente real, ni para convertir Dragon Ball en un manual clínico, sino hacer algo mucho más interesante, leer a Vegeta como la representación de algo muy humano. La de un personaje que necesita sentirse por encima porque no sabe cómo sostenerse si deja de sentirse especial. Mucha gente mira a Vegeta y lo resume todo en una frase. Tío, tu problema es el ego. Y yo creo que esa lectura se queda muy corta, porque decir tienes mucho ego explica muy poco. Lo importante no es solo que Vegeta quiera imponerse, lo importante es preguntarse, ¿qué está protegiendo cuando necesita imponerse? Y ahí es donde el personaje se vuelve mucho más humano. Si lo formulamos con más precisión, Vegeta se puede leer como un personaje cuya autovalía depende demasiado del estatus, la jerarquía y la necesidad de demostrar. Es decir, su valor no descansa de forma estable en quién es, sino en si sigue siendo superior, si sigue siendo espectacular, si sigue ocupando el lugar que él siente que le corresponde. Y cuando la autoestima depende tanto de eso, ocurre un problema. Cada derrota no se vive solo como un tropiezo, se vive como una amenaza a la identidad. Aquí conviene afinar mucho porque no todo orgullo es igual. Existe una forma de orgullo más segura y más estable, la que nace de la dignidad, del esfuerzo y del respeto por uno mismo. Ese orgullo no necesita humillar a nadie, no necesita estar en guerra continua contra el mundo, no necesita demostrar constantemente que vale. Pero también existe un orgullo mucho más frágil y más defensivo, un orgullo que no da paz, da rigidez. No te permite descansar en tu valor, te obliga a defenderlo. Y Vegeta se parece muchísimo más a eso. Él no vive el orgullo con serenidad, lo vive como tensión, como vigilancia, como susceptibilidad, como una necesidad permanente de sostener una imagen. La del príncipe, la del elegido, la del guerrero definitivo, la del hombre que no puede ser rebajado. Vegeta no transmite la calma de alguien seguro de sí mismo. Transmite la presión de alguien que no puede permitirse sentirse pequeño. Dicho de forma simple, Vegeta no parece orgulloso porque esté en paz con su valor. Se puede leer más bien como alguien para quien el orgullo funciona como defensa frente a la humillación, la vergüenza y la sensación de no ser suficiente. Y este matiz cambia muchísimo el personaje. Para entender esto, el contexto importa muchísimo. A Vegeta lo educan dentro de una narrativa de grandeza, príncipe, élite, linaje superior, destino excepcional. Pero su vida real transcurre bajo dominación, violencia, pérdida y sometimiento. Y psicológicamente esa combinación es explosiva, porque no es lo mismo crecer sintiéndose valioso de forma segura que crecer obligado a encarnar una grandeza que la realidad desmiente una y otra vez. Ahí está una de las contradicciones más duras del personaje. Por fuera le dicen, eres especial, eres superior, eres de la élite. Pero la vida le enseña otra cosa, que puede ser humillado, que no controla nada, que su identidad gloriosa no lo protege del dolor. Y cuando una persona vive atrapada entre esas dos cosas, a veces desarrolla una coraza muy concreta. Cuanto más vulnerable se siente por dentro, más insoportable se vuelve sentir esa vulnerabilidad. Y más necesita exagerar fortaleza por fuera. Por eso puede ser más útil leer a Vegeta desde la compensación psicológica. Es decir, cuando la vivencia interna de impotencia o fragilidad se vuelve muy difícil de tolerar. La identidad se organiza alrededor de lo contrario. Grandeza, control, dureza, superioridad. No porque eso cure la herida, sino porque ayuda a no tocarla tan directamente. Y entonces aparece Goku. Y Goku no es solo un rival, no es solo alguien fuerte. Es mucho peor para Vegeta que todo eso. Porque Goku pone en crisis la historia que Vegeta necesita creer sobre sí mismo. Aquí entra muy bien la idea clásica de la psicología social, la comparación social.
Las personas no solo sufren cuando fracasan, a veces sufren muchísimo más cuando alguien rompe la jerarquía sobre la que se apoyaba su valor. Y para Vegeta esa jerarquía era central: élite contra clase baja, príncipe contra don nadie, superioridad innata frente a mérito inesperado. Goku rompe esa lógica, no solo porque le gane, sino porque le demuestra que el lugar que consideraba natural y sagrado no estaba garantizado. Por eso Vegeta no reacciona solo con rabia, reacciona con humillación. Porque si aquel al que considerabas inferior puede superarte, ya no estás perdiendo solo una pelea, estás perdiendo el relato con el que sostenías tu identidad, y eso duele muchísimo más. Cuando una persona basa demasiado su autovalía en ser naturalmente superior, el progreso del otro no siempre se vive como inspiración. A veces se vive como amenaza. No piensas, yo también puedo crecer. Piensas, si él puede superarme, quizás no sea quien yo creía ser. Y eso es exactamente lo que Goku activa en Vegeta una y otra vez. Y si hay una etapa donde todo esto explota, es en Majin Vegeta. Mucha gente lo resume así: Vegeta volvió a ser malo. Pero psicológicamente se puede leer de una forma mucho más rica, como una crisis de identidad, como un intento desesperado de recuperar una versión antigua de sí mismo, más simple, más rígida y más coherente con la armadura que llevaba durante años. Porque cambiar a veces no se siente bien, a veces da miedo. A veces crecer no se vive como liberación, sino como desorganización. Sobre todo cuando la identidad anterior era dolorosa, pero también conocida. Vegeta empieza a vincularse, empieza a amar, empieza a tener familia. Empieza poco a poco a dejar de ser solo competencia. Y eso, aunque por fuera parezca una mejora obvia, por dentro también te desarma. Porque le obliga a habitar una versión de sí mismo menos blindada. Y muchas personas, cuando todavía no sabes sostener una nueva identidad, prefieren volver a una antigua defensa que tolerar la incertidumbre de cambiar. Y por eso Majin Vegeta no puede leerse simplemente como maldad, sino como la resistencia violenta de alguien que todavía no sabe quién es, si deja de vivir desde su coraza. Y por eso el crecimiento de Vegeta me parece tan potente, porque no consiste solo en volverse bueno. Su crecimiento consiste en algo mucho más difícil: dejar de necesitar la superioridad como único sostén psicológico. El Vegeta más sano no es el que más grita, no es el que más humilla, y no es el que más insiste en su orgullo Saiyan. Es el que poco a poco empieza a tolerar límites. Es el que puede vincularse sin convertirlo todo en una batalla de estatus. Es el que empieza a proteger sin necesitar que cada acto reafirme su jerarquía. Y eso es importante porque una identidad más madura no elimina la fuerza, pero ya no depende exclusivamente de dominar. Por eso su sacrificio contra Buu pesa tanto. No solo porque sea heroico, no solo porque sea espectacular, sino porque ahí aparece una transformación psicológica muy profunda. Por un momento, Vegeta actúa menos desde la necesidad de restaurar su orgullo y más desde el vínculo, la responsabilidad y el amor. Y eso para alguien como él es enorme. Porque significa que su valor ya no depende solo de ser el más fuerte. Empieza a apoyarse también en poder amar, proteger y elegir algo más grande que su necesidad de demostrar. Vegeta madura cuando su identidad deja de organizarse exclusivamente alrededor del estatus y empieza a incluir vínculo, responsabilidad y aceptación de límites. Y eso es crecer de verdad. Y aquí está el espejo con la vida real. Hay personas que parecen frías, arrogantes, incapaces de pedir ayuda. Y a veces sí, hay responsabilidad personal real en cómo dañan a otros. Pero a veces hay algo más. A veces no están defendiendo solo su ego, están defendiendo una autovalía muy frágil. Una imagen sin la cual sienten que se desmoronan. Una forma de no tocar la vergüenza o la sensación de no ser suficientes. A veces una persona no dice, yo valgo. Dice, yo valgo más que tú. Y no porque eso sea sano, sino porque es la única forma que ha aprendido de no sentirse menos. A veces no compite porque le encante ganar. Compite porque si no, no sabe quién es si no destaca. A veces no cuesta pedir perdón por simple soberbia. Cuesta porque pedir perdón se vive como una caída del personaje que te mantuvo en pie durante años. Y eso no justifica el daño, pero sí ayuda a entenderlo mejor.
Por eso Vegeta funciona tan bien como personaje, porque deja ver algo muy humano. Lo que pasa cuando la autoestima se construye demasiado sobre la comparación, el estatus o la necesidad de demostrar. Y también deja ver algo muy esperanzador, que madurar no siempre significa ganar más. A veces consiste en dejar de necesitar la superioridad para sentir que existes. Por eso para mí la pregunta sobre Vegeta no es solo ¿tenía orgullo? La pregunta más interesante es ¿qué estaba intentando proteger con ese orgullo? Porque quizá ahí está lo más humano del personaje. Detrás de toda esa dureza, Vegeta deja ver a alguien que no sabía quién era si dejaba de sentirse superior. Ahora te leo en comentarios. ¿Vegeta era solo orgullo o era una identidad herida intentando sostener a través de la fuerza? Y dime algo más, ¿qué otro personaje quieres que analicemos psicológicamente en un próximo vídeo?